Bueno, en primer lugar, buenas noches a todas y a todos. Darles la bienvenida a esta nueva reunión virtual del curso de formación ética para el desempeño laboral. Eh, bueno, antes que todo, comenzar hablando de lo que es el aplicando lo aprendido, que en general está bastante bien, pero sí se dan ciertos problemas que tienen que ver con el tema de la ortografía y la redacción, y que vamos a comenzar viendo unos pequeños tips que están dentro de la misma aula para que ustedes los puedan ver. Después vamos a pasar a ver lo que es la evaluación final y vamos a hacer un repaso de los contenidos de esta unidad 1 para que ustedes lo tengan a su disposición. Todo esto va a quedar grabado, así que yo el video apenas pueda, se los voy a compartir vía aula virtual y vía correo electrónico, el mismo correo que yo les he reenviado, por si alguien tiene problemas para ingresar al aula. Así que, un segundo para compartir pantalla. Y aquí vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos en la página de inicio de nuestra aula virtual, y acá, si ustedes se fijan, en la primera parte, en la página general que podemos llamarlo, aparecen estos tips de ortografía y redacción, que yo los voy a mostrar ahora, para que vayamos viéndolos. Bueno, se ve ahí, ¿verdad? Se ve el PDF de los tips de ortografía y redacción, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver que esto está diseñado para ser un apoyo para ustedes. Me dice, la idea es que aquí vamos a ver algunos tips para mejorar redacción y otros de ortografía. Con respecto a los tips de redacción, vamos partiendo de estos puntos para darle un sentido a lo que es nuestro escrito. En este caso va a ser la evaluación final, o puede ser el aplicando lo aprendido, porque sigue la misma lógica durante todo el curso. Es aplicando lo aprendido, después viene la evaluación final hasta llegar a la evaluación final de cierre del curso. Sobre qué escribirás, que es esta primera pregunta, es importante que ustedes tengan claro qué van a decir. Por tanto, buscan contestar, por ejemplo, para ustedes mismos las preguntas, por ejemplo, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la idea central de mi futuro escrito? ¿Para quién será mi futuro escrito? ¿Por qué quiero escribir este texto? En este caso son las preguntas que van a tener que responder a las evaluaciones. Así que ustedes tienen que dar siempre ese foco. Tener clara primero la idea antes de comenzar la escritura. ¿Qué efecto quieren generar en el lector en este caso? Ustedes quieren, por ejemplo, que aumente el conocimiento sobre algo la persona, en este caso que reflexione acerca de algo, que la persona lea, en este caso, o sea, que el lector cambie su forma de pensar o de actuar a partir de lo que ustedes escriben, y que ustedes también busquen informarme a mí, obviamente, convencerme de lo que, y argumentar en este caso acerca de cuál es su punto de vista, y que estas evaluaciones, además de medir el contenido, miden la propia reflexión de ustedes. Con respecto a qué estructura tendrá el escrito, lo ideal es que ustedes se centren como en este formato, que es, por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión. Y pueden hacerlo de forma bastante simple, pensando en que, por ejemplo, no sé, yo introduzco un tema al cual voy a responder, desarrollo mi idea y concluyo. Y esto lo puedo hacer inclusive separando en párrafos, por ejemplo, pequeñitos del texto. Mi respuesta, por ejemplo, decir, bueno, no sé, para responder a la siguiente pregunta, nosotros vamos a tratar de X tema, esto y esto, y desarrollo las ideas que yo enumeré a lo mejor al principio, y después concluyo en base a lo mismo, por ejemplo, si pude dar respuesta a lo que se me estaba preguntando. Esto es lo más importante, por eso el desarrollo siempre tiene que ser la parte más larga de mi respuesta, porque es donde yo argumento sobre algo. Con respecto a la cuarta parte, por ejemplo, ¿qué tan largas deben ser mis oraciones y frases? Una oración, por ejemplo, debe tener de 10 a 20 palabras como máximo, aproximadamente, para que después ustedes vayan separando, por ejemplo, entre puntos seguidos que les permite iniciar una idea nueva, por ejemplo.
ocupar los signos de puntuación como aparece ahora, por ejemplo. ¿Cuáles son los signos de puntuación que nosotros tenemos, que podemos utilizar, básicamente? El punto, por ejemplo, que puede ser el punto seguido o el punto final, y que me puede servir uno para terminar una idea, pero continuarla, otro para cambiar a otra idea, por ejemplo, como les decía, yo estructuro mi respuesta con una introducción, donde yo escribo, por ejemplo, unas 2 líneas, con un punto seguido entre medio, por ejemplo, y después pongo punto final y cambio a la otra idea, que va a ser distinta, que va a ser el desarrollo. Con respecto al uso de la coma me sirve para separar elementos que yo puedo ir enumerando, por ejemplo, también para generar una pausa en el texto, para generar un descanso en la lectura. Por ejemplo, sirve para separar los elementos que se enumeran y para indicar una leve pausa dentro de un pensamiento completo. Coma, además de escribirse después de ciertos conectores. ¿Ven? Ahí se utiliza la coma como para generar un descanso dentro de la idea o hacer una pequeña separación. Y los conectores que se ocupan aquí, por ejemplo, con comas, son el sin embargo, es decir, por consiguiente, que me sirven para introducir, por ejemplo, una idea distinta o una idea, continuar con la idea, por ejemplo, o darle una explicación más profunda. Por ejemplo, yo pongo, no sé, la ética es muy importante en mi ámbito laboral, sin embargo, no todas las personas la conocen. O la ética se aplica en el ámbito laboral, es decir, tiene que ver con mi trabajo directamente. O, por ejemplo, yo puedo decir, la ética tiene un carácter laboral, por consiguiente, yo la puedo ocupar o aplicar en mi vida cotidiana. Dos formas de ir utilizando estos conectores y las comas. Con respecto a los 2 puntos, me sirven principalmente para iniciar una enumeración, en este caso de ideas o de puntos. Donde yo puedo enumerar conceptos o hacer un listado, por ejemplo. No sé, los principios que nosotros vimos de la ética en esta primera unidad son los siguientes. 2 puntos, por ejemplo, el respeto, coma, el secreto profesional, coma, puede ser la inclusión, coma, y después, ¿cómo se llama? Porque yo no puedo terminar con coma, sino que cuando me refiero a la última palabra de un listado, pongo la conjunción o el conector y. Y puede ser, por ejemplo, en este caso, no sé, no se me ocurre ninguna palabra, ningún concepto, además, pero de los que aparecen por lo menos, se me ocurren otros, pero bueno. Con respecto al uso de las comillas, estas sirven principalmente para marcar cuando llega una cita textual. Cuando yo estoy sacando algo de un texto, por ejemplo, el artículo que ustedes tuvieron que leer, que era sobre la interculturalidad, yo puedo poner, por ejemplo, citar un fragmento de eso y pongo entre comillas, por ejemplo, yo puedo poner, de acuerdo al texto o en el texto que vimos de la Organización Iberoamericana, en este caso, de Estados Iberoamericanos, dice lo siguiente, 2 puntos, abro comillas y pongo un pequeño extracto. Cierro comillas y ahí, por ejemplo, pongo la cita de acuerdo a las normas APA que aparecen descritas en el mismo trabajo que ustedes tuvieron que realizar y en el que van a tener que realizar. Con respecto al... Un segundo. Con respecto al uso de los paréntesis, nosotros también sirven principalmente para incorporar alguna aclaración dentro del texto. Por ejemplo, poner entre paréntesis, por ejemplo, aquí como el sin embargo, cuando yo hablo de conectores, pongo el sin embargo, el es decir, el consiguiente, etc. Con respecto a cómo usar los conectores también, disculpen que alguien se le había activado el micrófono y se lo cerré. Con respecto al cómo usar los conectores, nosotros tenemos aquí que los conectores sirven, por ejemplo, para presentar causas, en este caso, el porqué de algo, en este caso, pues, por ejemplo, ya que, debido a que, presentar efectos, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia,
podemos hablar también de explicaciones, o sea, que este es muy importante que sepan porque esta es una falta de ortografía muy común y que tiene que ver con el uso del o sea. O sea, existe solamente así, o sea, como dos palabras distintas, separadas, pero tienen sentido en conjunto. La palabra o sea, junta y sin separación y sin acento no existe. Lo que existe en este caso, junto, pero con acento en la os, es la palabra ósea, que hace referencia a huesos. Por ejemplo, yo puedo hablar, no sé, con respecto, no sé, la persona X tuvo una fractura ósea. En este caso tuvo, no sé, una- un tipo de, ¿cómo se llama?, de herida a nivel óseo, no sé, por dar un ejemplo. No existe cuando ustedes, porque muchas veces cuando ustedes lo dejan junto y sin separación, el traductor o sea, el traductor, el corrector del autocorrector de Word se los va a indicar como falta de ortografía y les va a recomendar la palabra ósea con acento. Es para que lo tengan en consideración. Si ustedes no están hablando de un hueso, no tienen por qué ocuparla así. Si están ocupándola como conector, se escribe así, o sea. Lo mismo con otras, bueno, en otras palabras, por ejemplo, dicho de otro modo, es decir, etc. Presentar conclusiones, por ejemplo, en conclusión, en síntesis, en resumen, finalmente. Y presentar etapas, entonces, luego, después, a continuación, además, que nos sirven para ir presentando diferentes tipos de situaciones. Segundo. Con respecto a algunos tips, por ejemplo, para mejorar nuestra ortografía, aquí vamos a ver algunos del uso de tildes, en este caso, de acentos. Y el tilde en este caso, entendido como el acento diacrítico, el acento que se marca con la rayita, se ocupa en algunos casos, no en todos, porque en otros la acentuación va directamente en la pura entonación. Y aquí nosotros vemos que hay 4 tipos de palabras, que son las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Con respecto a las palabras agudas, estas son las que se acentúan en la última sílaba, tildándose siempre que termine en vocal, en este caso, o en este caso con una N o una S final, por ejemplo. Nosotros vemos palabras como amistad, en este caso que se marca la última, se acentúa solamente con entonación en la última sílaba. En la última sílaba, pero sin acento marcado porque no termina en N o en S. Lo mismo con comer. En cambio, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, que no hay, por ejemplo, una vocal, o sea, una consonante, termina en una vocal que sería la A, se va el acento escribirá, que es el verbo escribirá y que tiene el carácter de futuro. Lo mismo pasa con la palabra pantalón, que nosotros termina en N y lleva el acento en la O, ya que cumple la regla en este caso de terminar en una vocal más una consonante que sea N o S, y lo mismo con la palabra quizás, que termina en AS, y ahí ustedes marcan el tilde. Con respecto a las palabras graves, son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba, tildándose únicamente cuando terminan en consonantes distintas de la N y S. Por ejemplo, súper, árbol, lápiz, en este caso, que son palabras que terminan en consonantes y por algo llevan tilde, pero palabras que terminan en vocal, como informe, no llevan, no llevan tilde, y palabras que terminan en consonantes como la N y la S, como saltan y capaces, van sin acento, en este caso, escrito. Se acentúan solamente con la entonación de la voz. Las palabras esdrújulas son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, tildándose en todo momento. Por ejemplo, sábado, miércoles, matemática, tráfico, son palabras esdrújulas. ¿Fijan? Independiente de cómo vayan, en este caso cómo terminan, llevan siempre un acento, un tilde. Con respecto a las palabras sobresdrújulas, que son las últimas, son aquellas que se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba,
tildándose en todo momento, y son como verbos como cuéntamelo, gánatela, dibújamelo, llévaselo. Son principalmente verbos, los que son palabras sobre esdrújula hasta cierto punto. Con respecto al cómo saber con qué letra se escribe tal o cual palabra, nosotros vemos aquí ejemplos clásicos de errores ortográficos. Y estas palabras son, por ejemplo, las más comunes, errores más comunes, el hay, que viene del verbo haber y que va con H y con Y al final, ahí, que es un adverbio que indica lugar, lo ahí, y yo lo indico con el dedo. Lo mismo que allí, que señala lugar. Y se escriben siempre el allí con doble L y con I latina y con acento al final. El ay, que es una exclamación y que va sin H y con Y al final. Y que tiene que ver, implica muchas veces dolor, por ejemplo. El ay. Iba, que existe solamente esta forma verbal cuando ustedes hablan de yo iba a tal lugar o iba a hacer esto, es siempre con B larga, sin H y con A. Si yo escribo IVA con V, estoy hablando del impuesto al valor agregado, que es un impuesto. No tiene ninguna connotación verbal. Si ustedes lo escriben con V, está mal. Y IVA con H y con V larga no existe. Con H y V tampoco existe. Con respecto al haya, en este caso, que sería también del verbo haber, va con H y con Y. Siempre cuando nosotros hablemos de haber, va a ir con Y. Cuando yo hablo del verbo encontrar, lo escribo con doble L y que eso es hallar algo. Yo hallé esto. Por ejemplo, espero que haya comida en mi casa cuando llegue del trabajo. Eso va con Y. Y si yo digo, espero hallar comida en mi casa cuando llegue, hablo de encontrar. El haya, o en este caso, el allá, en este caso, sin H y con acento en la última A, implica lo mismo, señalar algo, señalación. Aiga, o Haiga en este caso, una marca de un auto, pero no existe como palabra, como tal, como verbo, como adverbio, nada. Y haya en este caso tampoco existe. Son sinónimos como de niñera en este caso, pero algún tipo de cómo se llama, de forma coloquial de hablar. No existe en este caso como forma verbal. El a solo es una preposición y indica dirección, hacia algo en este caso, apunta hacia a. El a con h es del verbo haber, por ejemplo, ha ocurrido esto, por ejemplo. Y el A con la A y la H después es una exclamación similar al ay, pero tiene que formar, en este caso, no de exclamación de dolor, por ejemplo, sino, o de sorpresa, sino de, en este caso, de entendimiento. Es como, ah, te entiendo. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre haber, que hace referencia al verbo ver, en este caso, a ver, en este caso, que estoy viendo algo o voy a ver algo, como, eh, eh, por ejemplo, el profe subió el video de la reunión del lunes. A ver, y yo me dirijo, en este caso me direcciono a ver ese video. Y a ver con H es el verbo en este caso, haber, en este caso de haber como tener, podríamos llamarlo. Que en otros idiomas tiene el mismo sentido. En español existe el verbo haber y tener, pero en otros idiomas existe, por ejemplo, en inglés el have, que en este caso que tiene esa doble función. El ves, en este caso, que es el verbo ver, que es tú ves el video del profesor, y ves que señala un momento. Tal vez, o aquella vez, en aquella ocasión. Eso es lo que quiere decir el ves con Z. No es que ustedes vean algo, sino que implica o señala un momento o una situación específica. Hizo con Z y sin H es del verbo izar, de izar la bandera. Hizo con H y con Z es el verbo hacer. Lo mismo que cuando nosotros hablamos del verbo, así es la distinción acá, que es entre haz, de hacer algo, haz la comida.
y has, en este caso, con ese como verbo haber, podría ser has, has tenido que hacer la comida, por ejemplo. Y así, diferentes formas. Se fijan, siempre es lo mismo. El por qué en este caso, cuando va separado y con acento en la E del qué, señala una pregunta, y el por qué sin acento señala una causa y un conector, como vimos más arriba. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿por qué el profe nos explica esto? Formula una pregunta. Y respondo como causa, porque es esencial para no cometer faltas de ortografía y de redacción. ¿Eh? Eso es, a grandes rasgos, este manual en este caso que contiene estos tips para la redacción. Ahora vamos a ver nuestra evaluación final del curso y yo se las voy a explicar para que después hagamos un pequeño repaso del contenido y yo responder cualquier duda o consulta que ustedes tengan. O sea, esta es una evaluación de carácter individual. Por tanto, si hay respuestas idénticas, yo lo voy a considerar que es un plagio y obviamente no voy a saber quién copió a quién. Así que si yo encuentro, por ejemplo, no sé, hipotéticamente corregí el trabajo de alguien y después veo el trabajo de otra persona, yo voy a subentender que la segunda persona copió, o simplemente si hay plagio, si son idénticas, le puedo poner una calificación mínima, un 1 a ambas personas, para que no cometan ese error de copiarse las tareas. Esto es algo que es de carácter individual, que implica que cada persona debe estudiar. Bueno, hay una rúbrica que está dentro del aula que después lo vamos a ver, y está también aquí, por ejemplo, que esto que es muy importante, ustedes deben responder esto en en este mismo archivo Word que está dentro del aula, que ustedes lo van a descargar. Y después lo tienen que volver a cargar en la plataforma, incluyendo su nombre, su carrera y la sección. Dato de vital importancia. Si alguien lo manda por correo y no le pone esto, yo no sé a qué carrera corresponde. Yo tengo 10 cursos, así que me complica a mí la corrección y se complican ustedes para el momento de obtener su calificación, ya que yo tengo que empezar a hacer un rastreo en este caso para ver a quién corresponde este trabajo, de qué sección es, de qué carrera es, etc. Bueno, con respecto al desarrollo de esta prueba, son 3 preguntas, no más que eso, y son preguntas que pueden ser respondidas en un mínimo de 5 líneas, como aparece acá, cada una. La idea es que igual se explayen, 5 líneas igual es poco, por ejemplo, de 5 a 10 líneas, 10 líneas sería una mejor opción y les da mayor posibilidad de que quede claro qué es lo que ustedes querían decir, y yo comprendo ahí perfectamente si esta persona entendió o no. Bueno, la primera pregunta les pide que ustedes identifiquen y desarrollen un ejemplo de su vida cotidiana donde existe un intercambio cultural entre personas u organizaciones de distintos países en el que se ven involucrados aspectos éticos. Esto nosotros lo vemos en la primera parte de nuestra unidad, donde hablamos de la ética y la globalización, que es el primer punto, y después vemos lo que corresponde. Vuelvo a- Aquí vamos a entrar directamente. Yo cuando entro a la unidad 1, nosotros tenemos estos videos, los videos de bienvenida, por ejemplo, con el contenido que nos explican, y tenemos aquí la primera parte que es la globalización, y tenemos la segunda parte que es la ética como objeto de estudio en un mundo global. Al momento de entrar acá, en la globalización nosotros vemos la definición del concepto de globalización, por ejemplo, aquí se me fue antes a la segunda parte. Yo aquí tengo el concepto de globalización. Aquí vemos que tiene que ver con esta integración cultural a nivel mundial, cómo ciertas tradiciones de otras culturas se han instalado ya inclusive en Latinoamérica, la necesidad de los nuevos idiomas en este caso. Vemos conceptos, que esto lo vamos a ver, conceptos
propios de cómo cada sociedad aborda también el tema de la globalización. Algunos la rechazan, otros la asumen en este caso, pero reconociendo la identidad de cada pueblo o región, y otros simplemente generan una visión global del mundo, que serían los conceptos de provincialismo, policentrismo y geocentrismo, que los vamos a ver con más detalle. Tenemos también acá en la segunda parte lo que sería la definición de ética, y en este caso ética laboral, y aquí nosotros vemos varios conceptos que nos van a servir para comprender esto. ¿Qué conceptos? Tenemos aquí, por ejemplo, el diagnóstico clínico de un paciente, que implica el secreto profesional, el respeto a las personas, que es yo en mi trabajo, por ejemplo, y es donde pueden entrar, donde entran, por ejemplo, lo que implica esta primera pregunta, es ¿dónde están los principios éticos, por ejemplo, en mi vida cotidiana? Yo en mi trabajo, o inclusive en el ámbito de estudios, comparto con personas de diferentes culturas, ya sean de otros países, extranjeras, extranjeros, personas de pertenecientes a alguna etnia, de algún pueblo originario, personas del pueblo mapuche, del pueblo diaguita, atacameño, por ejemplo. Comparto también con personas, por ejemplo, de otros continentes, de Asia, por ejemplo. Y yo veo cómo esto, por ejemplo, ya sea en mi institución donde trabajo o donde estudio, cómo se dan estos principios a estos aspectos éticos. O sea, yo me voy a remitir, por ejemplo, acá, no sé, a la fuente de información. A lo mejor alguna de ustedes o alguno de ustedes trabaja con información privilegiada, y muchas personas pueden considerar que una persona que, no sé, por X motivo, por ejemplo, yo considero que, no sé, mi compañero o compañero que es extranjero o extranjero no cumple con esto. Pero eso implica de que ustedes están faltando a un principio ético que es el respeto, por ejemplo. Yo no estoy respetando, por ejemplo, a las personas. O si de repente ocurre que yo, no sé, voy a un centro de salud y me doy cuenta que un funcionario o una funcionaria se niega a atender, por ejemplo, a una persona haitiana por el tono de su piel. Y eso es algo que no corresponde. Así que yo ahí veo, en este caso, en lo cotidiano, cómo se juegan estos principios éticos en mi vida. Tengo varios ejemplos que ustedes pueden ir viendo dentro del mismo contenido, que está ahí ya disponible en el aula, inclusive en el video anterior en la video reunión anterior también trabajamos de estos temas más en extenso, así que ustedes tienen harta información y pueden ver inclusive el texto que defiende la interculturalidad, que ustedes trabajaron en aplicando lo aprendido, o pueden googlear, buscar más información, etcétera. Está todo el material a su disposición hoy en día. Con respecto a la pregunta número 2, nosotros tenemos que elegir, explicar y ejemplificar uno de los tres enfoques descritos sobre la globalización, que son los que están acá, y que son el provincialismo, el policentrismo y el geocentrismo. Y que, como ya les había mencionado, yo les di el ejemplo de Francia como un país provincialista, en el cual ellos solamente hablan francés y no consideran otros idiomas, y no incluyen inclusive a personas que son migrantes de otros países que fueron colonia de ellos en su momento y que tienen culturas totalmente distintas. Por ejemplo, las personas de Argelia, Senegal o Haití, y que conviven con ellos hoy en día, pero que tienen que adaptarse a la cultura francesa, ya que ellos son una cultura bastante provincial, podríamos llamar. El concepto de policentrismo, nosotros lo vemos que se da en países, por ejemplo, que reconocen la identidad cultural de otros pueblos, por ejemplo, países como el caso de Ecuador, que es reconocido como un Estado plurinacional, que reconoce al pueblo quechua, por ejemplo, o en el caso de Chile, que también se reconoce a los pueblos originarios, y que en la constitución que se está escribiendo en estos momentos busca eso, que Chile sea un Estado plurinacional, en el cual se reconozca la independencia hasta cierto punto de cada nación originaria, y también puede ser, ¿por qué no?, hasta cierto punto las diferentes comunidades migrantes que aquí en Chile coexisten con las personas que podemos llamar chilenos, entre comillas. Que no hay que caer, por ejemplo, en el punto en el cual ¿cómo se llama? Se tiende en este caso a generalizar la figura del guaso chileno, que es este personaje que es de la zona centro-sur del país, con todo el pueblo de Chile.
porque no en todo el país existe la figura del guaso chileno vestido con chupalla, por ejemplo. En el sur de Chile no existe prácticamente, estamos hablando en sectores como por ejemplo en Chiloé o en Magallanes, o inclusive en el norte del país, donde hay mucha mayor presencia, por ejemplo, de influencia de los pueblos andinos, o de otros tipos de sincretismo cultural, de mezclas culturales, por ejemplo, desde el ámbito religioso, como son festividades como la fiesta de Andacoy o la Tirana, donde se mezclan festividades católicas con bailes, en este caso, provenientes de la zona andina y con influencia del pueblo chino también. Eso se llama como los bailes chinos en este caso. Cierta estética apropiada de los migrantes chinos de la época de las salitreras, por ejemplo. También nosotros encontramos aquí, por ejemplo, el respeto hacia diferentes formas como de cultura, como existe la cultura porteña en Valparaíso o la cultura penquista en Concepción, que son muy distintas a la cultura santiaguina. Y dentro del geocentrismo, nosotros aquí nos centramos en una visión ya mucho más centrada en este caso, en homogeneizar, por ejemplo, todo y eliminar todo tipo de diferencias. Por eso esta imagen que representa en este caso unidas manos de personas de diferentes razas, etnias, en este caso orígenes, y que empresas, por ejemplo, como Google consideran eso como algo esencial. Google no es distinto para las personas de África, ni para las personas de Asia, ni las personas de América o de Europa, sino que es una sola aplicación, una sola empresa que se adapta así a los idiomas de cada sitio, pero que tiene una interfaz única para todo el mundo. Y ustedes pueden ir viendo cuál eligen y cuál les acomoda más para elegir, explicar y ejemplificar. Con respecto a la pregunta número 3, dice lo siguiente: señale mediante un ejemplo una problemática laboral global actual donde una o varias personas y organizaciones puedan actuar de manera diferente según sus principios éticos. El respeto, el secreto profesional, el comportamiento honesto, etc. Y depende, por ejemplo, dependiendo de, imagínense, de cómo uno aborda la globalización o cómo aborda, por ejemplo, la situación, nosotros podemos, muchas empresas actúan de forma distinta en diferentes lugares. Y eso se da también dentro de lo que mencionaba, por ejemplo, el texto del aplicando lo aprendido. O, por ejemplo, no sé, hablamos de empresas que actúan en distintas formas dependiendo del lugar. El tema de la moda, por ejemplo, lo que se llama hoy en día el problema del fast fashion, en este caso, como el de la moda rápida, por ejemplo, que tiene su foco industrial en países como la India, que no tienen una legislación laboral sobre el trabajo infantil, donde niñas y niños de 8, 7, 8 años trabajan en fábricas de Nike o de Adidas, por ejemplo, haciendo la ropa, pero esas mismas empresas, por ejemplo, actúan, obviamente, no respetan la dignidad en ese país, pero sí la respetan, por ejemplo, en España o en Estados Unidos. Así que hay un tema con respecto a otros conceptos, por ejemplo, como el secreto profesional, comportamiento honesto, que ustedes pueden ver. Y es cosa de ir investigando y buscando también cuáles serían los ejemplos que más le acomodan a ustedes. Eso es la evaluación final de la unidad. Y si se fijan, los contenidos son los mismos que ya hemos visto, que vimos en el encuentro pasado, que ustedes tuvieron que estudiar y aplicar en el aplicando lo aprendido. Y aquí aparece una vez más el formato de citación en APA, descrito en el cual ustedes pueden citar, por ejemplo, el texto de la Organización de Estados Iberoamericanos que vimos sobre la interculturalidad. Pueden buscar otro tipo de referencias, alguna noticia, por ejemplo, buscar en internet algún texto, algo que a ustedes les pueda llamar la atención o les acomode, o que tenga que ver con algo que ustedes conocen o saben. Eso es, a grandes rasgos, la evaluación. Dejar de compartir y abro el micrófono para que ustedes realicen sus consultas, dudas, comentarios con respecto a esto. Profe, yo disculpe, estoy media perdida, pero ¿para cuándo tenemos que entregar esta prueba? Hasta el domingo. Ah, ya, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesor, ¿Sí, Karina?
Buenas noches. Una Buenas consulta. noches. Lo que pasa es que yo no recuerdo cómo se hace la cita. O sea, en realidad no aprendí a hacerlo, para serle sincero. Aparece, mire, déjeme compartir pantalla de nuevo. Aparece aquí mismo el formato en la evaluación. Al final, por ejemplo, si corresponde, por ejemplo, incorporar una fuente consultada, pueden ser libros, apuntes, páginas web u otros indicando esto. El autor, ¿Ya? por ejemplo, la fecha de publicación, el título del documento, la fecha de consulta y la dirección del texto. Por ejemplo, acá nos dan inclusive la guía de cómo se hace y nos enseñan como ejemplo con esta misma. Por ejemplo, autor, bibliotecas UC, en este caso, el nombre es guías temáticas, guía normas APA séptima edición, recuperado 14 de octubre del 2021 y aquí está el link. Ustedes obviamente esto lo pueden poner, lo ponen al final, pero en el momento ustedes cuando citan, cuando realizan la cita, por ejemplo, usted, no sé, escribe aquí, por ejemplo, le abre comillas, que es lo que dice también el manual de redacción, abre comillas y pone, por ejemplo, saca un fragmento del texto. El fragmento del texto, no sé, inventemos algo. Por ejemplo, Chile es un país que hoy en día acepta la interculturalidad, pero que hace 30 años no lo hacía. Yo ahí cierro el fin de cita y, por ejemplo, ¿qué pongo acá yo? Esto lo saqué, no sé, pongo el autor, por ejemplo, el nombre, el apellido del autor, no sé, hipotéticamente vamos a ponerle, no sé, a ver, Saavedra, ya, Karina, vamos a poner Saavedra y pongo el año. Y Saavedra lo escribió esto el 2022, pongo Saavedra 2022, por ejemplo, le puedo poner si fue es un libro, le pongo el número de página, por ejemplo, página 12, cierro ahí paréntesis, y al final de mi texto, de mis respuestas, todo abajito, yo le pongo, ¿cómo se llama? Esto mismo, el dato completo. Pero esta es la forma de citar, por ejemplo, textualmente algo. Si no es de un libro o un artículo que tenga paginaciones de una página web, simplemente lo pongo así, Saavedra 2022, y al final tengo que poner el dato completo. La idea es no poner el dato completo entre medio porque así se pierde el hilo de la lectura. Por eso está diseñado como APA de esta forma, para abreviar la forma de cómo se llaman los datos que no son tan esenciales. Ya. Ahí no se ocupa ninguna herramienta de Word para hacer eso. No, usted dice como para citar, bueno, el mismo Word tiene una forma de citar en APA, que es, ¿cómo se llama? Sí, porque así nos habían explicado una vez anterior que se citaba desde Word. Lo pueden hacer, pero esta es la forma más simple si usted no le Ya. pega mucho a la tecnología, usted lo hace manualmente. Pero si usted lo puede hacer, por Ah, ejemplo, ok. acá en referencias, y aquí, por ejemplo, bueno, aquí está el estilo APA, y yo aquí, por ejemplo, mire, me meto donde dice referencias, le clic acá, le pongo insertar cita, agrego una nueva fuente, por ejemplo, y ahí yo tengo que escribir lo mismo que aquí yo acabo de hacer, pero lo rellena acá. Entonces le digo, Ya. es complicarse, sinceramente, si usted no lo va a ocupar mucho, va a Sí. citar una vez, sale más fácil escribirlo a mano, se va a demorar menos. Ya. En hacer esto mismo que acabo de hacer yo, lo que sí puede hacer es que usted se va a la página web, por ejemplo, mire, vamos a ir acá, por ejemplo, no sé, a ver, a este contenido, y yo copio esto. Mire, vamos a copiar aquí este fragmento, copiar, nos vamos acá de nuevo a la oración, abro comillas, lo pego esto, Todo va entre comillas. todo va entre comillas cuando llego a una cita, para que Ah, ya.
para que se diferencie de lo que yo escribí. Sí. Es muy importante que eso tiene que quedar claro y tiene que estar mencionada la referencia porque si no se considera plagio también. Que usted está Ya. robándole la información a alguien. Y ahí usted lo mismo, Saavedra, 2022. Y después completa la referencia como aparece acá, siguiendo el formato este. Y usted le copia el link Ah, ok. de la página donde lo sacó. Ya. ¿Eh? Es Gracias, súper, profesor. de nada, es súper sencillo. ¿Lo otro va a subir la PPT al aula? Está todo eso, todo el material está en el aula. Ya, no, pero la materia que hizo anterior a esto. Está todo en el aula. Lo que Ah, vimos ya. es lo que hay. Está Sí. todo en el aula, disponible. Si está todo el curso, está cargado completo en el aula. Yo lo que hago simplemente es meterme al aula y mostrarles lo que está ahí. Ya. Y lo que yo hago es más que nada acompañar el proceso y explicarles cada uno de los contenidos. Me dice, yo compartí otro video en el cual vimos con más detalle los mismos contenidos del curso, para que lo sepan. El trabajo, por si acaso, fue lo primero que leímos acá. El siguiente trabajo tiene un carácter individual, que eran las preguntas que hacían por el chat. Por lo tanto, en caso de respuesta idéntica, se considera plagio. Fabiola había levantado la mano. Dígame, Fabiola. Profe, una consulta. Las notas de la nota reciente que deberíamos tener en calificaciones, ¿eso cuántos días se demoran en subirla? Lo mismo fue lo expliqué. ¿Cómo se llama? Como hubo el problema de que se mandó por el aula, no se mandó todo por el aula, hay un poco de desorden y de aquí a mañana ya debería tenerlas puestas en el sistema, más o menos. Ya, porque yo no estuve en la primera reunión, por eso. Andaba desenchufada, descomunicada y todo. Sí, Ya, no, no, listo, no se gracias. preocupe. ¿Quién más había Ya. levantado la mano? Magali. Hola profesor, buenas noches. Mire, lo que Buenas noches, pasa es Magali. que tengo un problema. Dígame. La primera tarea me equivoqué y subí un archivo que no era. ¿Mm? Y después traté de borrarlo porque no me di cuenta al tiro y no pude. Entonces se lo mandé por correo, Si lo pero tengo, no sé si lo habrá recibido. no, si lo tengo, si lo recibí. Ah, ya, Estoy profesor. Esa era mi casi, duda. casi seguro Muchas que gracias. sí. ¿Quién más Gracias, tiene profe. de nada? Sandra, Profe, buenas noches. buenas noches. Mire, lo que pasa es que yo tengo un problema con el tema del aula. No puedo todavía abrir, no he podido abrir el Moodle. O sea, de hecho, ¿Mm? no he podido ver nada de ninguna materia, de ninguna clase, porque tengo problemas con la clave y he pedido ayuda y aún no puedo abrir nada. Entonces, estoy un poquito complicada. De hecho, primera reunión que me estoy metiendo y un poquito tarde, pero ¿cómo lo puedo hacer en este caso? Ya, Porque recién mañana voy a hablar con el jefe de carrera a ver qué puedo hacer, porque de verdad que estoy complicada con este tema, que no he podido ver nada, pero de nada, de mire, ninguna clase, no he podido meterme. mire, ¿cómo se llama? Usted tiene acceso a su correo institucional, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, yo envié un tutorial de cómo recuperarlo, cómo recuperar su contraseña para el aula. Si quiere, mire, déjeme un segundo que Jocelyn me pregunte y vemos si la podemos recuperar ahora, si le llega el correo para recuperar la clave del aula. Profe, lo que pasa es que yo me han mandado dos veces ya el tema de las contraseñas, pero no puedo, yo ingreso y no hay caso, no puedo. Pero por eso, pues vemos si lo podemos hacer en vivo y en directo ahora y por eso, primero respondo la pregunta de Jocelyn y después veo si la puede Ok, ayudar usted. No se ok. preocupe. Jocelyn, Hola, diga. profesor, buenas noches. Buenas Lo que noches. pasa es que tenía una consulta. Dígame. Me fui un poco, me desubiqué un poco con el tema de la tarea del foro. ¿Mm? Solo me fijé que había que responder grupal, pero hoy día me fijé también volviendo a revisar por el tema de la prueba que se tiene que hacer ahora, ¿Mm? que había que contestar individual. ¿Es así o no, profesor? Porque no alcancé, de verdad que me fui como
como en Pero- negro en esa parte porque realmente no me fijé con ese tema. Respondí al Claro. grupal todo con mi grupo, ¿Mm? pero al parecer creo que tampoco en mi grupo todas contestamos la individual, Ya. porque no nos Mire, fijamos. mire, el foro es formativo, no se complica en ese aspecto. Así que, Ya, por eso, primera cosa, el foro no es con nota, es evaluación formativa. Las únicas notas son el aplicando lo aprendido y la evaluación de hora de final de unidad, y ambas son individuales. Así que eso es lo que, por eso, como le digo, como hubo tantos problemas con el aplicando lo aprendido, por el tema, yo preferí obviar el foro para no complicarlas tanto, para no complicar ya, tanto la profesor. situación. Así que despreocúpese de ese aspecto. Me alivió bastante porque el año pasado era con nota, entonces por No, eso por eso tenía como se cambió eso. Sí, no es con nota ahora el aplicando lo aprendido. Así que muchas tranquilidad. gracias, profe. Eso. Y estas reuniones también son para eso, para aclarar las dudas y para que ustedes estén más claras y claros. Yo igual en lo posible estoy viendo si es que puedo hacer, ¿cómo se llama? Un encuentro presencial para conocerlas, para conocerlos, para que me ubiquen mejor y porque de repente igual cuesta en el formato online de repente preguntar. Yo sé que es complicado si profesor es como esta persona virtual que uno no sabe si existe o es un computador que está ahí al frente. No. Ya. Camila, que escribe por el chat, dice que tiene una duda al responder la pregunta. Bien, te la prueba. Al citarse coloca todo. Si puede activar su micrófono, Camila, por favor. No le entiendo bien su pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Lo que pasa es que con lo que estaba explicando de citar, por ejemplo, ya en la prueba, yo no sé, doy mi respuesta y si no sé, saco la información de alguna parte de internet, abajo de la respuesta pongo la cita o al final donde dice autor y todo eso, lo que usted puso. No, a ver, depende. Si usted cita textualmente algo, como mira, vuelvo a compartir pantalla para mostrarle. Como nos muestra acá. Si usted cita textualmente, como acá, por ejemplo, Chile es un país que hoy en día acepta la interculturalidad, pero hace 30 años no lo hacía, yo ahí al momento de finalizar esa cita textual, pongo esto, el apellido y la fecha de la persona, y la fecha de publicación, nada más. Y al final pongo el detalle completo. Si yo estoy hablando, por ejemplo, refiriéndome igual a parafraseando, como se llama en este caso, y estoy hablando, como usted dice, por ejemplo, no sé, claro, en el texto, por ejemplo, ya, hipotéticamente, yo soy Camila y estoy respondiendo. Ya. La ética es muy importante hoy en día. Por ejemplo, en el ámbito laboral, por ejemplo, como lo indica, no sé, Juanito Pérez. En su texto de 2020. Y usted ahí, por ejemplo, puede, ¿cómo se llama? Hacer ahí la pequeña referencia, por ejemplo, poner a Pérez 2020, sin mencionarlo más allá, y al final pone la referencia completa, que sería ponerlo como así, por ejemplo, sería, no sé, podemos poner aquí Pérez, J, ponemos la fecha en este caso, sería el 2020, y por ejemplo, voy a poner aquí Chile, no, la ética, a ver, la ética en Chile, y ahí fíjense, siguiendo estos formatos, el autor, la fecha de publicación, el título del documento, la fecha de consulta, consultado o rescatado, pueden poner cualquiera de las dos formas, no sé, el
11 del 4 del 2022. Y ahí ustedes, como se fijan aquí, operado de, por ejemplo, y ahí pegan el link. Pues sí, pero eso va al final, como decía. Si yo estoy, mi respuesta va acá, por ejemplo, fíjense. Si yo tengo aquí ya, no sé, mi respuesta sería como esto. Yo lo copio. Lo pego acá. No resultó. Se me corrió. En fin. Cuadritos. No lo agarré bien. Pero le pongo el cuadrito y pongo aquí mi respuesta. Y al final de mi cuadrito, al final de mi respuesta, lo pongo la referencia completa. Como le doy como un espacio, y lo pongo acá. Puedo poner, por ejemplo, le puedo poner aquí bibliografía. Lo puedo hacer. Si ustedes van a ocupar, por ejemplo, la misma bibliografía, inclusive lo pueden tirar al fondo, literalmente como al fondo del texto, y dejar como se llama. Voy a borrar aquí esto. Lo pueden tirar al final de las 3 preguntas. Aquí la respuesta y aquí pueden ponerle bibliografía. Y ahí los ponen en orden, por ejemplo. Así sería. No sé si le queda claro. Ah, ya, profe. Sí, es que eso era lo que tenía la duda yo, si poner la bibliografía afuera del cuadro, al final de la hoja o en el mismo respeto, pero ya me la aclaro. Ya. Karina, es parte, es como se llama, idealmente les ayuda la citación. ¿Para qué sirve? Sirve para reforzar el punto, de que no solamente yo lo digo porque sí, sino que me puedo referir, por ejemplo, a algún texto que leí, le da más peso a mi argumento. Esa es la lógica de citar. Obviamente le da un bonus o un plus al texto, porque en teoría ustedes en comunicación escrita aprendieron a citar y han trabajado con este formato. Esto también es preparación para el momento en el cual ustedes después, cuando se titulen, vayan a titularse, tienen que también presentar un trabajo final y ocupar esto. Con respecto al tema de los correos, como les decía, todavía estoy en proceso de ordenar todos los correos de todas las personas que me han llegado, así que viendo uno por uno en este momento no puedo decir. Karina me ha dicho que me lo había mandado el correo. Karina, ¿cuál es su apellido? Disculpe. Saavedra. Bueno, déjeme ver si está por acá. Karina Esther. Sí, me llegó. Me llegó sin problema, sí. Sí, era efectivamente. Como le decía, no se preocupe. Gracias, Así, profesor. así que eso. Bueno, con respecto al tema, eso sí, para próximas oportunidades pongan ojo con la fecha. Este trabajo es hasta el día domingo. Por todos los problemas que han habido, yo entiendo eso, pero tienen que poner, ¿cómo se llama? Ojo con las fechas, porque a partir de, ¿cómo se llama? De esta evaluación, va a haber que respetar las fechas porque no se va a dar extensión fuera de los plazos del aula. Así que para que lo sepan. Si tienen problemas con el aula, me lo pueden enviar por correo, pero dentro de los plazos establecidos, que quiere decir hasta el día domingo. Ese es el plazo para entregar esta evaluación. Si se fijan, no es larga. Pueden ser, inclusive, entre las 3 respuestas, si ustedes quieren 15 líneas, y eso no hace más de una página. Sandra, dígame. Profe, bueno, le acabo de decir que tenía problemas, pero intenté nuevamente y los acabo de abrir recién. Pude ¿puedo ver abrirlo eso? recién después de como 2 semanas, no podía hacer nada. Ya, perfecto. 11:55 está programado, si no estoy mal, de la noche, Andrea. Está por sistema, porque como decía, eso no lo habilito yo, eso viene por la gente de soporte es la que dejó habilitados los horarios. Así que yo no puedo modificarlos de hecho, por algo se dio la opción de que me los enviaran a mi correo, porque nosotros no tenemos la posibilidad de modificar las fechas que ya están establecidas en el sistema, fecha y hora.
Ahora bien, ¿tienen alguna duda con respecto al contenido de esta evaluación? ¿Alguien que haya algo que no le haya quedado claro, por ejemplo? No, profesor. ¿Seguras? ¿Seguros todos? Profe, Dígame, Sandra. ¿cómo lo puedo hacer yo con la primera nota si no pude abrir nada y recién ahora lo estoy viendo y no pude hacer el primer trabajo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo enviar? Ya no Tiene lo que, hice. escríbeme un correo. Tiene que escribir un Ok, correo para ver eso, comunicación. ok, ok. Gracias, profe. Con respecto, como le decía, por las diferentes situaciones que han tenido, ¿cómo se llama? Se ha dado un poco más de flexibilidad con el primer aplicando lo aprendido, pero a partir de esta evaluación ya empiezan a regir los plazos establecidos para que lo tengan en consideración. Los encuentros yo dejé programados para que nos reunamos en este mismo horario cada 2 semanas y va a ser el mismo link siempre. Les quedó guardado en su calendario de Gmail, así que ustedes simplemente, como entraron, van a poder entrar todas las semanas para que lo tengan en consideración. La próxima semana va a ser la retroalimentación. Yo les voy a ir subiendo las notas del aplicando lo aprendido, o sea, de la evaluación final durante la próxima semana. Y después nos volveríamos a reunir, en este caso, para comenzar con lo que es la unidad número 2. Eso. Si tienen alguna duda, algo que no hayan podido entender después, me pueden enviar un correo. Así que si no tienen nada más que agregar, yo les voy a, de aquí a mañana, yo les voy a compartir vía aula virtual este video, el link del video, y por correo también para que lo tengan y puedan ingresar a verlo más detenidamente. Y el video de la sesión anterior, que también está disponible, ahí pueden ver porque ahí traté en más detalle los mismos contenidos que son los que entran en esta oración. Así que por mi parte sería eso. ¿Algo más que agregar? ¿Nadie? Bueno, entonces quedamos hasta No, aquí. profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Quedamos hasta aquí por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana, que descansen, ánimo con el trabajo y Buenas noches. eso. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profesor. Buenas noches, compañeros. Chao, Chao, profe. profe. Buenas noches a Chao, todos. chao. Buenas noches. Chao. buenas noches.